Hola, futboleros, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver a los mejores jugadores puesto por puesto, a los jugadores más efectivos, más chetados, más rotos o como le quieras decir. Y vamos a ver en este video a los arqueros, defensas centrales, laterales y mediocampistas defensivos. Y si el video tiene suficiente apoyo, voy a subir la parte número 2. También te cuento que los nombres de este video se basan de mi experiencia personal, también de analizar partidos de Pro Player, de apoyarme en la comunidad porque les pregunté diferentes nombres para conocer a más jugadores y también de analizar un montón de nombres en mis directos de Twitch. El criterio de elección se basa principalmente en las habilidades, en los stats de los jugadores, en el estilo de juego, también en la regularidad que tiene el jugador. Y estamos buscando lo mejor de lo mejor, los mejores jugadores sin importar el precio. Si ves que falta un jugador que para vos tendría que estar sí o sí en este video, déjamelo en los comentarios que estoy seguro que me vas a sorprender con la recomendación. Y dicho esto, ahora sí empezamos con los mejores jugadores. Vamos a empezar hablando de los centrales y los arqueros lo vamos a dejar para el final del video. Y para mí un defensa central top tiene que tener 3 habilidades obligatorias. La primera, el marcar hombre, que sirve para que nuestro defensor se pegue al delantero rival y poder quitarle movilidad. La segunda, interceptador, que sirve justamente para interceptar pases y que la pelota no te pase por la suela del pie. Y la tercera es bloqueador, que sirve para bloquear pases y disparo, que esta es una nueva mecánica que se introdujo en eFootball, no estaba en PES y verdaderamente es una mecánica muy importante y es una habilidad fundamental. En base a esto, para mí, los mejores defensas son... En el puesto número 1 tenemos a Koulibaly, aunque la verdad no está en orden, está más que nada ordenado por lo que sale en GP, que en este caso Koulibaly sale 300.000 GP, la verdad es una bestia, tiene mucha altura, mucho físico, también tiene mucho cabezazo, tiene superioridad aérea, no suele fallar. Si le queremos dar una contra, no tiene despeje acrobático, que despeje acrobático te permite rechazarla en situaciones o en posiciones incómodas. Y lo que sí es destructor, va a ser un defensa bastante agresivo, que quizás no va a tener tanta salida de balón, pero es muy bueno. Si vos querés tener más salida de balón, podés contratar a Marquinhos, que sale 300.000 GP también, en este caso mide 1.83, es más chico y tiene stat muy top, tiene muy buenas habilidades en defensa. Yo te estoy mostrando tanto habilidades normal adentro del juego y cómo lo podrías entrenar, te estoy dando un ejemplo por si te sirve y para que tomes noción lo bueno que se vuelven estos jugadores. Como te digo, también tiene muy buena salida de balón, tiene buenos stats, tiene buenas habilidades. Y este sí tiene despeje acrobático que te sirve para ese tipo de situaciones. En el caso de Marquinhos es creador de juego. Después podemos tener a Varane que sale 180.000, ya un poco menos, mide 1.91. Este puede parecerse un poco a Koulibaly, pero en este caso es creador de juego y no tiene tanto contacto físico. Y, ojo, no está tan roto como en ediciones anteriores. Si bien tiene buenos stats, tiene muy buenas habilidades, tiene buena altura, no llega a estar tan roto como solía estar en PES anteriores. Eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Como en cuarto lugar podría poner a Koundé, que sale 170.000. Como te dije, vamos bajando a comparación de lo que sale el precio. Y Koundé, lo malo que tiene Koundé es que mide 1.78. Puede ser un poco chico para central, pero yo lo pondría en una línea de 3 centrales, entre 3 decks, lo pondría por el costado, porque la verdad tiene unos stats en defensa que son una locura, casi arriba todo de 90. También tiene buena velocidad. La contra, como te digo, es la altura y el contacto físico. En este caso es atacante extra. Y como quinto, porque yo siempre voy a intentar mencionar 5 mejores jugadores, un top 5, y después vamos a ver otros jugadores que también pueden ser buena opción. Tenemos a Upamecano, que en este caso a mí no me llama tanto la atención, porque creo que les falta un poco de stats defensivas, pero la verdad que por 100.000 GP tiene buenas habilidades, mide 1.86, creador de juego, es completo y rendidor, es aceptable, no creo que sea el mejor central de juego, pero eso me parece que por las habilidades merecía estar acá. Y ahora quiero hacer algunas menciones especiales que me sorprendieron o que me las nombraron ustedes y quiero hacer algunas aclaraciones. Tenemos a Jiménez, que la verdad tiene unos stats increíbles. Yo no sabía que Jiménez tenía estos stats, que tenía tan buena defensa. Tiene muy buenas habilidades, las habilidades más importantes para un defensa central. La realidad es que no lo puse en el top 5, estaba dudando si poner a Upamecano o a Jiménez, porque no lo probé y no tengo tantas referencias in-game como rinden. Si alguno sabe cómo rinden, me lo puede dejar en los comentarios, pero por eso no lo incluí. También como mención especial, obviamente tenemos a Lava, que es súper completo. Muy buenos stats, pero le falta habilidades defensivas que son muy importantes, como marcar hombre y bloqueador. Pero lo bueno de este jugador es que te puede jugar tanto lateral izquierdo como MC. Entonces por eso tenía que hacer la mención especial. Después tenemos a The Light, que tiene muy buenos stats.
de los mejores stats, tiene buenas habilidades, tiene buena salida del balón, pero por las recomendaciones que escuché, no rinde tanto in-game como dice la carta. Entonces por eso no lo incluí. Quizás le falta un poco de aceleración, un poco de velocidad, pero in-game al menos, por lo que estuve escuchando, no rinde tanto. Y acá tenemos a alguien odiado o amado, depende de tu estilo. Se llama Van Dijk, muchos lo deben conocer, la mayoría. El tema de Van Dijk que es muy bueno en el mano a mano, cuando te está marcando, cuando te está presionando de espalda. Pero el problema es que tiene muy poca aceleración. Muy buena marca, pero también sale muy caro. Sale 490.000 GP. Y yo pagar 490.000 GP por un defensor que no es completo en todos los sentidos, es como que me hace dudar. Y por último tenemos a Rudiger, que también es un defensor muy usado. Similar a Koulibaly, pero para ser perfecto, para ser top a mi criterio, le falta la habilidad bloqueador. Entonces por eso no lo puse en el top 5 de antes. Y para terminar el tema de defensores centrales, les voy a dar opciones baratas, porque acá tenemos para todos los gustos y colores. Y tenemos a Klosterman, que mide 1.89, sale 70.000 GP, es buena velocidad, en stats defensivos es aceptable, antes era mucho mejor, pero bueno, la verdad, por lo que vale, merece la pena si tenés poco GP. Y encima te puedes jugar de lateral derecho, así que ni tan mal. Después tenemos a Tapsoba, que Tapsoba mide 1.92, ya es más alto. También sale 70.000 GP, tiene buenas stats, tiene buenas habilidades. Cuando yo me refiero a buenas habilidades, estas opciones baratas tiene bloqueador, interceptador y marcar hombre como mínimo. Así que es justo y lo necesario para tener un buen central. Y también tiene presencia física. Y después el tercero, que es alguien que le tengo aprecio yo, porque lo he usado en ediciones anteriores, es Manolas, que mide 1.89, sale 51.000 GP. O sea, con muy poco puedes conseguir un central muy meta del juego. Y como te dije, tiene las mismas habilidades, tiene muy buenos stats y también tiene presencia física. Así que ya depende de vos. Decime para vos cuál considerás que es el mejor central de juego. Y ahora vamos a pasar al lateral izquierdo. En el lateral izquierdo no tenemos tantos nombres, pero sí tenemos variedad de estilos. Por ejemplo, tenemos a Robertson, que sale 180.000 GP, es lateral ofensivo, o sea que su dedicación va a ser principalmente en ataque, y es un lateral completo, porque tiene buena velocidad, tiene muy buenas stats de pase y buenas habilidades de pase, pero encima tiene interceptador y marcar hombre, o sea que también es balanceado en el tema de defensa. Obviamente no es su fuerte, pero tampoco te va a hacer agua en ese sentido. Después tenemos a Lucas Hernández, que es uno de los preferidos de muchos. Sale 170.000 GP, es lateral defensivo, mide 1.84 y en este caso no va a pasar demasiado el ataque. La verdad, en lo que es stats defensivos tiene muy buenos stats, casi todos arriba de 92. Y puede jugar de defensa central, pero de lejos. No llega a ser un defensa central top del todo, porque le falta la habilidad bloqueador, pero verdaderamente es muy bueno. El tema también que tiene regularidad normal, que esto te va a influir en cómo te viene la flecha, depende la letra que venga esa semana, pero igualmente es muy bueno. Después tenemos a Davis, que sale 150.000 GP, es un lateral ofensivo, también tiene regularidad normal, así que hay que estar atento con eso. Y en este caso es una flecha en ataque, te va a picar como loco, pero tiene poca marca. Pero bueno, si vos querés ser 100% ofensivo y tener un lateral que te corra todo el tiempo, Davis es esa opción. Después tenemos a Guerreiro, 86.000 GP. Este también es el fetiche de muchos. Es lateral finalizador, significa que no va a correr tanto en línea recta, sino que va a meter recortes también para el medio de la cancha. Y en este caso tiene habilidades muy ofensivas, tiene muy buen regate, muy buen pase, tiene muy poca marca también. Y hay muchas personas que lo utilizan DMC. Te vuelvo a repetir, lo utilizan muchísimos. Yo lo vi más que nada DMC, pero bueno, lo tenía que integrar en el tema de lateral izquierdo porque es su posición base. Y también tenemos a Tagliafico, que la verdad me sorprendió bastante. También es lateral finalizador, como te digo, no corre tanto en línea recta, se mete para el medio. Sale 76.000 GP, mide 1.72 y es muy balanceado, tiene buen ataque, tiene buena defensa, tiene interceptador, tiene buenas habilidades y me parece que es de todas la opción más balanceada, pero bueno, no sé si será la mejor de estas opciones, eso me lo vas a decir vos. Ahora vamos a pasar por el lateral derecho, que ahí sí tenemos muchos más nombres. En el lateral derecho destaca principalmente Joao Cancelo, que sale 300.000 GP, es lateral finalizador, ya vemos cómo se comporta ese estilo de juego. Es un lateral 100% ofensivo. Tiene muy buenos pases, tiene muy buen regate, incluso tiene muchas habilidades de regate. Y en defensa flaquea bastante. Hay muchas personas que lo utilizan de interior ofensivo, justamente para aprovecharlo y estar un poco más arriba de la cancha, para poder hacer más juego asociado. Porque en defensa de lateral hace bien la banda,
pero en lo que es defensa, lo que es defensivo, no explota tanto. Después tenemos a Arnold, que sale 280.000 GP, es especialista en centros, o sea que se va a tirar mucho a la banda. Eso hay que ver tu estilo de juego como es y se adapta a este jugador, porque va a buscar justamente el centrar. Tiene muy buenas stats en pase y muy buenas habilidades en pase, porque su fuerte, su principal fortaleza, como te digo, son los pases y también tiene una velocidad más que aceptable. Después tenemos a Walker, que ya sale 82.000 GP, o sea, ya bajamos mucho la cantidad que sale un LD. En este caso es lateral ofensivo, pero es un lateral ofensivo normal. Es completo, tiene defensa aceptable, incluso tiene marcar hombre e interceptador, y tiene un buen regate y drible. Así que la verdad Walker me sorprendió. La contra quizás que tiene regularidad normal, depende cómo te puede venir en la semana por el tipo de letra, pero la verdad muy bien Walker. Después tenemos a Pavard con 76.000, lateral defensivo, 1.86, y Pavard es uno de mis fetiches, es uno de los jugadores que fiché al principio del juego. Tiene unos excelentes stats en defensa, tiene interceptador y marcar hombre, tiene también habilidades de pase, lo que simplifica mucho el salir jugando de la defensa. Y incluso puede jugar de defensa central. Yo lo utilizo de defensa central mucho tiempo. Es verdad que le falta la habilidad bloqueador, pero a mí Pavard sinceramente me encanta. Como te dije, es lateral defensivo, por lo que no va a pasar demasiado al ataque. Y después también tenemos un conocido de la comunidad, Wan-Bissaka, con 43.000 GP, muy barato, lateral defensivo. Mide un 83, también regularidad normal, hay que estar atento con eso. Tiene mucha velocidad y tiene todas las habilidades defensivas top. Marcar hombre, interceptador y bloqueador. Así que si querés un lateral que sea 100% defensivo, creo que Wan-Bissaka o Pavard son los indicados. Después tenemos las menciones especiales. Las menciones, saben que mi lengua es un desastre. Y tenemos a Hakimi, que la verdad tiene regularidad normal. Tiene mucha velocidad, es lateral finalizador. Y sería parecido a Davis, que es más que nada una flecha, pero en este caso con lateral finalizador. Después tenemos a Spilicueta, que es un lateral defensivo también. Tiene muy buenas stats, pero yo en lo particular prefiero a Pavard. Lo probé en game, me gusta mucho más Pavard. Pero hay varias personas que lo utilizan a Aspi. Después tenemos a James, que también es un lateral ofensivo. Regularidad normal, es un lateral completo con interceptador y una buena habilidad de pase. Es una buena opción dentro de todo. Y tenemos a Dest, que me sorprendió bastante. Sale 43.000, bastante barato, regularidad normal. Pero es una mezcla de Cancelo y Hakimi. Es como un Cancelo y Hakimi barato porque tiene buena habilidad de pase y regate y es bastante completo y como te dije es lateral ofensivo. Ahora vamos a pasar a una posición que para mí es vital en todo equipo, que son los mediocampistas defensivos. Pero antes te invito a que te sumes a mis directos en Twitch, que estuvimos analizando un montón de jugadores. Jugamos, vemos tutoriales, nos morimos de risa, hacemos diferentes cosas con la comunidad y estamos creciendo poco a poco, así que vas a ser bienvenido por esa plataforma. Te voy a estar esperando y ahora sí pasemos con los mediocampistas defensivos. En cuanto a los MCD, sí hay un montón de variantes, porque depende de lo que vos estás buscando. Si un mediocampista más defensivo, más balanceado o incluso mucho más ofensivo. Y en serio hay muchos nombres y vamos a intentar buscar los mejores. Primero tenemos a Kimmich, que sale 690.000 GP, es organizador como estilo de juego, 1.77 y tiene unas stats increíbles. Tiene muy buenas stats en defensa, tiene buen drible, buen pase, es ligero in-game, se balancea muy bien, gira bien in-game y tiene sobre todo habilidades de pase y también tiene interceptador. Su fuerte, como te das cuenta, son los pases, falla poco y nada. Y la verdad que en el tema del estilo de juego es un jugador más posicional, no tiene tanto movimiento para la marca, pero si vos querés sacar la pelota limpia es muy bueno. Después tenemos a Casemiro, que es uno de los MCD preferidos de la comunidad defensivos y también se utiliza mucho en el competitivo. Sale 450.000 GP, es medio escudo, o sea, es un MCD que casi no va a pasar al ataque. Y es un MCD perfecto para defender. Casi todas las habilidades defensivas, los stats digo, son arriba de 93 y tiene marcar hombre, interceptador, bloqueador, cabezazo, superioridad aérea. Es muy bueno, está bastante roto defensivamente. Les faltaría alguna que otra habilidad de pase, como por ejemplo pase al primer toque, que para mí es fundamental para el MCD. Pero sinceramente, in-game Casemiro no se nota tanto esa falencia y al menos yo, si es para defender, lo recomiendo muchísimo. Ahora vamos a pasar con Kanté, que sale 450.000 GP. Es omnipresente y Kanté tiene algunos problemitas que ahora te voy a comentar. Pero acordate que si querés una segunda parte, dale apoyo al video, compartilo, dale like, comentá, que eso ayuda un montón. Y obviamente suscríbete, que es completamente gratis y traemos el mejor contenido de fútbol. Ahora volviendo al tema de Kanté, como te dije, el tema de Kanté, que primero es omnipresente, o sea, tiene un estilo de juego
que es bastante revulsivo, se va a mover por toda la cancha, va a ser un poco desordenado. También mide 1,68, es bastante chico y tiene regularidad normal. En cuanto a stat, es una locura, en habilidades también, porque es muy bueno. Pero a mí, en cuanto a mi criterio personal, no me gusta tanto de MCD, me gusta muchísimo más de MC. Para mí de MC es casi perfecto, pero incluso de MCD, fíjate que le falta la habilidad bloqueador para ser completamente defensivo. De MCD sí se mueve perfecto, molesta, es un perro de casa, pero bueno, al menos a mí de MCD no me enamora. Después tenemos a Fabinho, que sale 200.000 GP, 1,88, un medio escudo, podría ser similar a Casemiro, pero le falta la habilidad bloqueador, pero también tiene muchas más habilidades de pase. Por ejemplo, tiene la habilidad pasa de primer toque, que es muy buena, es una opción más económica que puede servir. Ahora sí ya pasamos con opciones mucho más económicas, como por ejemplo Zakaria, sale 76.000 GP, mide 1,91, es medio escudo, y escúchate esto. Tiene todas las habilidades defensivas, las habilidades importantes que te mencioné. Y también tiene pase al primer toque. Tiene buenos stats defensivos, pero no son tan buenos como Fabinho o Casemiro. Pero lo que más resaltan son las habilidades. O sea, es un combo muy bueno por algo muy barato. Yo a este jugador no lo probé en game. Me llamó la atención más que nada los stats y habilidades. Pero me parece que merecía estar en el top. Por más que nada por esta combinación que te digo. Y después para mí acá llega al mejor jugador en MCD en cuanto a precio-calidad. Estamos hablando de Wilmar Barrios, que sale 51.000 GP, mide 1,78 y la verdad tiene una velocidad muy buena, tiene stats excelentes, tiene buen pase, tiene habilidades importantes como te digo, pasa de primer toque o pasa en profundidad, incluso creo que tiene doble toque. También tiene malicia que te sirve para que te cobran algún contrafalta si perdés la pelota. Y también tiene todas las habilidades defensivas. Yo voy alternando mi MCD titular entre Barrios o Casemiro, porque mi lengua saben cómo es. Verdaderamente Barrios me parece muy bueno. Y ahora vamos a las menciones especiales, que yo sé que a ustedes les está gustando. Y en menciones especiales tenemos a Jorginho, que es organizador. 1,80, es un similar a Kimmich, pero con un poco menos de velocidad. Y la verdad es un buen MCD para un juego de posesión, por ejemplo. Sale 180.000 GP. Y Kimmich salía mucho más, salía 690, así que es una buena opción. Después tenemos a Ndidi, que sale 110.000 GP, destructor, tiene regularidad normal, es un buen MCD defensivo, pero va a ser más agresivo al tener destructor de habilidad. Después tenemos a Locatelli, también un organizador. En cuanto a los organizadores suelen ser balanceados, este todavía es más barato que Jorginho y tiene un poco mejor de velocidad, es otra buena opción. Después ya tenemos a Tonali, 64.000 GP, medio escudo. Tiene buenas stats de organizador, pero en este caso, o sea, tiene stats parecidas a un organizador y habilidades, pero es medio escudo. Así que a tener en cuenta eso, el tema que solamente tiene interceptador, pero sí tiene muchas habilidades de pase. Como te digo, es como un organizador, pero en realidad tiene medio escudo, habría que probarlo in-game. Después tenemos a Camará, que también es una opción barata genial, que sale 43.000 GP, medio escudo, es como el Fabinho barato, digamos. Le faltaría bloqueador, pero tiene buenas habilidades, el resto lo que es, y buenos stats, a mí me gusta. Y después para terminar el tema de MCD de menciones especiales, tenemos a Torreira con 32.000 GP, y en este caso es destructor, y muchos dicen que es el Kanté barato, tiene regularidad normal, y la verdad tiene buen despliegue y buena marca. Esto es en cuanto a los MCD, para mí es una posición clave, es una de las más importantes adentro del juego, y hay que saber y elegir bien a conciencia y bien adaptándote a tu estilo de juego. Ahora sí vamos a pasar con el arquero, que con los arqueros siempre hay polémicas. Ahora sí, ya llegamos a los arqueros y yo en este puesto tengo una opinión, que la verdad que el arquero es muy personal. Puede haber un arquero que le rinde a una persona y a otra persona no le rinda para nada. Uno tiene que ver cuál es el arquero que más le rinde, cuál es el arquero que menos errores comete, porque la verdad es que todos cometen errores, no hay el arquero perfecto, el que saque todo, pero uno tiene que ir adaptando y encontrando ese arquero. Es como esa pareja, esa media naranja que la tiene que encontrar, que yo te voy a contar en mi caso cuál es mi arquero especial o mi arquero favorito del juego. Por empezar tenemos a Oblak, que sale 690.000 GP, es un arquero defensivo, ojo con esto, pero la verdad está bastante roto, cubre muy bien el arco. La contra es que no tiene un buen saque corto, la verdad tiene un saque bastante malo a la hora de salir de contra. Y que es un arquero defensivo, o sea, uno lo va a tener que sacar porque tiende a quedarse entre los tres palos. Y hay que ver si uno está dispuesto a gastar 690.000 GP por un arquero, al menos que tenga el destacado, ¿no?
Después tenemos a Neuer, a Neuer, como le quieras decir, 490.000 GP. En este caso, arquero ofensivo. Y este arquero sí suele salir bastante más del arco. Hay que tener cuidado con eso. Y este sí tiene patadón en corto. Y a mí me gusta mucho. Creo que rinde muy bien in-game. Después tenemos a Courtois. Que Courtois creo que fue el más nombrado cuando les pregunté a la comunidad. Sobre todo me nombraron mucho al Courtois edición de la Champions. Me sorprendió muchísimo. Sale 450.000 GP. Es defensivo. No tiene saque, tiene mucho reflejo y muchísimos afirman que están rotos. Decime en los comentarios, como en todo este video, a vos cómo te rinde Courtois, cómo te rinde el belga. Yo al menos no tuve la suerte de probarlo. Después tenemos a Donnarumma, 390.000 GP, arquero ofensivo, tiene sacadón en corto, tiene muy buenos stats. Yo en ediciones pasadas lo pude probar, me gustó muchísimo, en esta edición no tanto, pero también muchos lo nombraron. Y acá llega mi arquero fetiche, mi arquero preferido, que sale 120.000 GP, que para mí precio-calidad está muy bien, que es De Gea. La verdad están viendo algún que otro video de atajadas que me hace De Gea y a mí me tiene enamorado, me cumple lo malo de De Gea, que es normal, suele venir en C porque el Manchester no está tan bien, o quizás en D o mucho menos, pero a mí De Gea me cumple muchísimo y es por eso, es lo que te digo, yo no tengo ni pensado cambiarlo de Gea porque a mí me cumple y uno tiene que encontrar ese arquero especial y me gustaría saber cuál es el tuyo. Y después como menciones especiales tenemos a Mendy, que muchos lo mencionaron. Aunque a Mendy le falta saque, por ejemplo, no tiene un tan buen saque. Y también muchos mencionaron a Navas, que me sorprendió. Así que bueno, estuvo bueno hacer este ranking porque hubo varios jugadores que descubrí o que me sorprendieron o que ustedes mismos me comentaron y me estuvieron ayudando en el directo. Y ya seguimos puliendo la segunda parte. Todavía estás a tiempo de ayudarme en mis directos de Twitch a recomendarme algún que otro nombre o en la pestaña comunidad, que también voy preguntando. Espero que este video les guste mucho porque llevó mucho trabajo de investigación y verdaderamente les intenté traer los mejores jugadores del juego, sacando las leyendas, como se pudieron notar, no las nombré. Y no hay demasiado más para decir, como les dije, espero que les haya gustado el video. Acuérdense que tenemos Twitch, tenemos Telegram de la comunidad, tenemos un montón de cosas. Les mando un saludo muy grande y como digo siempre, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.